La historia de Apple comienza en un garaje suburbano, no en una torre corporativa. Aquí, en Los Altos, California, una idea simple pero radical echó raíces. La tecnología debía ser personal, accesible y hermosa. Esta creencia transformaría no solo una industria, sino la vida diaria de miles de millones de personas. El viaje de Apple trata sobre visionarios, rebeldes e inadaptados, que querían empoderar a la gente. Steve Wozniak, el genio de la ingeniería, y Steve Jobs, el visionario incansable, unieron fuerzas con Ron Wayne para crear más que solo computadoras. Su objetivo era construir bicicletas para la mente, herramientas para amplificar la creatividad humana. En ese momento, las computadoras eran máquinas intimidantes para corporaciones y gobiernos. La idea de una computadora personal era revolucionaria. Apple no inventó la computadora, pero le reimaginaron su propósito, trayéndola a los hogares y, eventualmente, a los bolsillos. Este cambio de pensamiento desató una revolución. El ADN de Apple, la obsesión por el detalle, el hardware y software sin fisuras, y el enfoque en la experiencia del usuario, se forjó en ese garaje. Fue una cultura nacida de la pasión, no del beneficio. Los fundadores de Apple creían que si haces algo verdaderamente grande, el éxito seguirá. Esta filosofía ha guiado a Apple a través de cada triunfo y revés. Las ideas más grandes pueden venir de los comienzos más humildes, y ese garaje sigue siendo la estrella del norte para el viaje de Apple hacia el futuro. El primer producto de Apple, el Apple I, era poco más que una placa de circuito construida a mano por Wozniak y vendida por Jobs. Wozniak lo construyó por diversión. Jobs vio un negocio. Su sociedad convirtió un pasatiempo en una empresa. El Apple I se vendió como un kit que requería que los usuarios proporcionaran su propio teclado y monitor. Jobs consiguió un pedido crucial de The Byte Shop, lo que los obligó a aumentar la producción en su garaje. Este éxito temprano les dio el impulso para su próximo salto, el Apple II. El Apple II era una computadora completa, lista para el consumidor, en una elegante carcasa de plástico. Presentaba gráficos a color y sonido integrado, algo revolucionario en ese momento. Jobs se obsesionó con cada detalle, haciéndolo funcional y hermoso. El Apple II se convirtió en un fenómeno, definiendo la primera generación de computación personal. Su aplicación estrella, VisiCalc, la convirtió en una herramienta empresarial esencial. El éxito del Apple II impulsó a Apple al centro de atención de la industria tecnológica. No era solo un producto, era el motor del ascenso meteórico de Apple. Apple demostró que la tecnología podía ser potente, fácil de usar y deseable. El Apple II estableció la reputación de Apple por la innovación. Sentó las bases para todo lo que siguió. Apple ya no era solo una startup de garaje, era una fuerza a tener en cuenta. A principios de los 80, Apple estaba prosperando, pero Jobs quería más. Inspirado por Xerox PARC, él imaginó computadoras con interfaces gráficas, ventanas, iconos y un ratón. Jobs estaba decidido a llevar esta tecnología intuitiva a todos. El proyecto Macintosh se convirtió en su obsesión. Reunió a un equipo pequeño y apasionado para construir una computadora que fuera amigable, elegante y perfecta. La Mac saludaba a los usuarios con una sonrisa y con letras que parecían impresas, no código. El hardware y el software fueron diseñados como uno solo, una desviación radical de la norma de la industria. Para lanzar la Mac, Apple creó el icónico anuncio de 1984 para el Super Bowl, dirigido por Ridley Scott. El anuncio no mostraba el producto, vendía una visión, Apple como una fuerza de liberación contra la conformidad. El Macintosh introdujo al mundo la metáfora del escritorio y la simplicidad de apuntar y hacer clic. Sus ventas iniciales fueron modestas, pero su influencia fue masiva. La Mac estableció un nuevo estándar para la interacción entre humanos y computadoras. Demostró que la tecnología podía ser intuitiva y empoderadora para todos. El Macintosh fue más que un producto, fue una declaración de la filosofía de Apple. Cambió lo que la gente esperaba de sus computadoras. La revolución había llegado, en una caja, y el espíritu rebelde de Apple ahora era parte de la cultura popular. A pesar del impacto del Macintosh, el conflicto interno en Apple se desbordó. Jobs chocó con el director ejecutivo John Sculley, lo que llevó a la expulsión de Jobs en 1985. Apple entró en sus años en el desierto, dirigida por mercadólogos y gerentes. La empresa se centró en las ganancias y en las actualizaciones incrementales, perdiendo su ventaja innovadora. La línea de productos se volvió inflada y confusa, diluyendo la marca.
La claridad y la simplicidad de Apple se desvanecieron. La empresa estaba a la deriva, ganando dinero, pero perdiendo su alma. Mientras tanto, Windows de Microsoft llevó las interfaces gráficas a las masas. El ecosistema abierto de PC comenzó a dominar, mientras que el sistema cerrado de Apple y los altos precios dañaron su cuota de mercado. Apple corría el riesgo de convertirse en un actor de nicho, una reliquia de su antigua gloria. El espíritu de la innovación audaz había desaparecido. La empresa que una vez definió el futuro, ahora luchaba por encontrar su lugar. Apple necesitaba una nueva dirección y un regreso a sus raíces. A mediados de los 90, Apple estaba en crisis. Perdiendo dinero, perdiendo cuota de mercado, y pasando por una serie de directores ejecutivos fallidos. Desesperada, Apple adquirió Next, trayendo de vuelta a Steve Jobs en 1997. Jobs encontró una compañía inflada y desenfocada, e inmediatamente redujo la línea de productos a solo 4 productos principales. Eliminó las distracciones como el Newton, y restauró el enfoque y la claridad. Para señalar el renacimiento de Apple, Jobs lanzó la campaña Think Different, celebrando a los rebeldes y a los genios creativos. Fue una promesa. Apple desafiaría el status quo de nuevo. Jobs reinfundió a Apple con su pasión por la excelencia y la experiencia del usuario. El sistema operativo Next se convirtió en la base de Mac OS X. El regreso de Jobs fue un punto de inflexión. Apple estaba de vuelta en el camino. Con visión y una ejecución implacable, puso a Apple en el camino hacia sus mayores triunfos. El regreso había comenzado. El primer producto del renacimiento de Apple fue la iMac en 1998. Una computadora audaz, colorida y todo en uno. Su diseño rompió el molde, dejando de lado las disqueteras por USB y haciendo el Internet accesible para todos. La iMac fue un éxito, demostrando que Apple había vuelto como líder en diseño. Este éxito le dio a Apple la confianza para expandirse más allá de las computadoras. Entra el iPod en 2001, un dispositivo elegante que ponía 1000 canciones en tu bolsillo. El iPod era simple, elegante y al instante icónico. Transformó la industria musical e hizo de Apple un nombre familiar. La verdadera magia fue la iTunes Store, lanzada en 2003. Permitió a los usuarios comprar canciones legalmente por 99 centavos, integrándose perfectamente con el iPod. Apple ahora controlaba el hardware, el software y el contenido. Un ecosistema potente. Esta fórmula se convirtió en el modelo para el futuro de Apple. Apple ya no era solo una empresa de computadoras, era el centro del estilo de vida digital. Para mediados de los 2000, Apple dominaba la música y estaba resurgiendo en las computadoras. Pero Jobs vio una nueva amenaza, el teléfono móvil. Él imaginó un aparato que combinara un teléfono, un iPod y un comunicador de Internet. El proyecto del iPhone era secreto y ambicioso, con equipos corriendo para perfeccionar una interfaz multitáctil. El resultado fue mágico. Pellizcar, deslizar y tocar se sentían naturales e intuitivos. Jobs presentó el iPhone en 2007, asombrando al mundo. Era una computadora en tu bolsillo, con una pantalla gigante y casi ningún botón. El iPhone hizo que todos los demás teléfonos inteligentes quedaran obsoletos al instante. En 2008, Apple lanzó la App Store, permitiendo a los desarrolladores crear y vender aplicaciones directamente a los usuarios. Esto desató una ola de innovación, aplicaciones para todo, desde juegos hasta productividad. La App Store creó una nueva economía y cambió la forma en que usamos nuestros teléfonos. El iPhone y el ecosistema de la App Store consolidaron el dominio de Apple en la era móvil. Apple había redefinido el teléfono y el futuro. El mundo nunca sería el mismo. Apple estaba ahora en el centro del universo digital, y la revolución continuó. El fallecimiento de Steve Jobs en 2011 marcó el fin de una era. Tim Cook, el ayudante de confianza de Jobs, tomó el timón. No como una copia, sino como su propio líder. Bajo Cook, Apple se elevó para convertirse en la primera compañía de $1 billón del mundo. El iPhone siguió siendo el motor de Apple, pero Cook expandió el ecosistema. Lanzó nuevos productos como el Apple Watch, enfocándose en la salud y el bienestar, y los AirPods, que se convirtieron en un fenómeno cultural. Cook también lideró el cambio de Apple a los chips de silicio de diseño propio, impulsando el rendimiento y la eficiencia de las Mac. Hizo crecer el negocio de servicios de Apple, la App Store, Apple Music, iCloud y más, creando ingresos estables más allá del hardware. Cook enfatizó la privacidad y la responsabilidad ambiental.
dando forma a la identidad moderna de Apple. Su liderazgo demostró que el éxito de Apple no estaba ligado a una sola persona, sino a una cultura de innovación y calidad. Apple prosperó, no solo sobrevivió después de Jobs. La compañía continuó marcando el ritmo para la industria. La cuidadosa expansión de Cook y su excelencia operativa definieron una nueva era. El futuro de Apple parecía más brillante que nunca. El viaje de Apple de un garaje a un gigante mundial es más que solo tecnología. Se trata de visión, arte y humanidad. Steve Jobs creía que la tecnología debía unirse con las artes liberales para que realmente importara. Esta filosofía es el legado de Apple, productos que son hermosos, intuitivos y transformadores. El enfoque de Apple en la experiencia del usuario ha elevado el nivel de toda la industria. La empresa no solo hizo productos, moldeó la cultura y creó nuevos mercados. El Mac, el iPod, el iPhone y más allá han cambiado la forma en que trabajamos, jugamos y nos conectamos. Hoy, Apple explora nuevas fronteras, realidad aumentada, inteligencia artificial y más. Los desafíos que se avecinan son inmensos, pero la base de Apple es sólida. La cultura de la innovación, el detalle y las apuestas audaces sigue siendo fundamental. La historia de Apple nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología moldea nuestras vidas. Desde el Apple I hasta el último iPhone, unas pocas personas apasionadas lo han cambiado todo. El próximo capítulo no está escrito, pero Apple seguirá esforzándose por empoderarnos a todos. El viaje continúa, en la intersección de la tecnología y la humanidad.